social, cuando el 2017 se ha hablado mucho de derechos humanos, pero se ha puesto en duda, por ejemplo, el activismo, la solidaridad al criminalizar, al judicializar estas acciones de gente que promueve los derechos humanos o activistas. Lo propio en las movilizaciones cuando se ha actuado con mano dura en algunos conflictos. Por ejemplo, el de Achacachi, las mujeres de Achacachi, los jóvenes estudiantes, lo que ha ocurrido con la autonomía universitaria el pasado 21 de diciembre. Y ahora hay mucho más para hablar. ¿Y quién mejor que hacerlo con el presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Jimena, buenas noches y muchas gracias por esta ocasión de hablar con la teleaudiencia de la UNSA. Este tema de violaciones de derechos humanos, usted ha venido denunciando de manera permanentemente ese clima hostil que se ha generado desde el gobierno para los defensores de derechos humanos que obviamente están tratando de socavar esa posibilidad de trabajar de manera independiente. Sí, mire, lo que se advierte es que la gestión que empieza, el año que empieza, van a haber violaciones de los derechos humanos. Lo que acaba de decir, o hace horas ha dicho el vicepresidente, es algo que debemos tomar en cuenta. Él dice que se siente mejor cuando hay guerra, cuando hay lucha. Aunque como afirmación, como proclama, yo también puedo poner en duda, porque hace un tiempo el mismo vicepresidente, que se las da de teórico de la Revolución Democrática y Cultural, dijo para Le Monde Diplomatique, en español, edición boliviana, cuando le preguntaron sobre la lucha de clases, él dijo: hay lucha de clases en Bolivia, pero es intermitente, como los foquitos de los luces de Navidad. Eso es mentira. Eso es mentira, así como yo dudo que él se sienta feliz cuando hay guerra, si entendemos la guerra como lucha de clases. Lo grave, lo que debe preocuparnos más todavía de gobernantes como los que tenemos ahora, es que dicen una cosa y hacen otra. Cuando señalan que se siente mejor cuando hay lucha, yo le decía dudo, pero dudo también que sea verdad lo que a propósito de la salud ha dicho Evo Morales, que va a haber servicio universal de salud. Eso quiere decir muchos recursos económicos, muchos recursos humanos. Y el presupuesto que está pensado, que se tiene para este año, es insuficiente para mejorar la salud. Yo quiero citar ejemplos. Cualquiera de las clínicas privadas, en La Paz, tiene una sala de terapia intensiva mejor que la única que tiene el Hospital de Clínicas. Sala de terapia intensiva del Hospital de Clínicas, donde los pacientes tienen que comprar remedios. Derechos Humanos tiene experiencias, un herido en Caranavi, y no han cambiado las cosas a pesar del tiempo. Estuve en terapia intensiva cuando inauguraron terapia intensiva del Hospital de Clínicas. Derechos Humanos tuvo que comprar los remedios todos los días y no tenían la asistencia de una enfermera, cuando menos, como ocurre en cualquier otro lugar, ¿no? Y los médicos entendidos en la materia hace unos días han dicho que si algo falta para la salud es dinero. El problema no es aprobar un código para reprimir a los médicos solamente, es una parte tangencial. Le recuerdo que hubo un cura, que nos han dicho está de vuelta en Santa Cruz, que pidió el 10% para la salud y siempre hablaba de 10%, un cura que es parte de una orden que de lo que se ocupa en el mundo, allí donde hay un solo cura de ese grupo religioso, lucha por una mejor salud. A este cura lo callaron, lamentablemente parece que a instancia o por decisión del Papa, porque inmediatamente después de la visita al Papa, este cura tuvo que salir hacia la Argentina o hacia afuera y volvió. Por ejemplo, él tiene pues razón, hay que aumentar
el presupuesto de salud. Alguien que conoce de salud como el doctor, bueno, yo, ministro, 2 veces, fue el nombre, Torres Goitia, Javier Torres Goitia, el padre, ha sido docente en la universidad. Ha dicho, el problema principal es falta de dinero. De eso debió ocuparse él. Entonces, como no va a haber dinero, también va a haber violaciones de derechos a la salud. Mire, en la clínica petrolera, que era la mejor pintada cuando usted estaba en el Chaco, todavía era el mejor servicio de salud. Y ahora tiene los problemas de otras casas de salud. Mire, tenía un neumólogo que fue comisionado para controlar la obra en Obrajes. Hay un hospital del... O sea que hubo un momento, y estoy hablando de 3 meses por lo menos, que la mejor caja de salud tenía un solo neumólogo en invierno y además estaba declarado en comisión, no estaba en la clínica. Y hay médicos del gobierno que todavía se atreven a hablar, porque es un atrevimiento, es mucha audacia, hablar de revolución en salud. Entonces, para hablar solo de la salud, este año se van a desatender, se va a desatender el derecho a la salud, y el derecho a la salud es uno de los más preciados derechos humanos. Señor presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, ¿qué ocurre cuando se trata de un conflicto tan particular donde no es que van a cerrar los colegios y no van a pasar clases? Acá hay un tema de la salud de la población. El gobierno, a través de todo un aparato estatal de comunicación, ha buscado la forma de mostrar que el principal afectado es el ciudadano y obviamente el responsable son los médicos. Pero los médicos están en el otro lado del conflicto con todos sus argumentos que tienen cierta validez y también una comprensible desconfianza hacia el gobierno. Pero en este conflicto tan particular, donde incluso el defensor del pueblo utilizó algunas medidas, ¿qué pasa aquí? Al final, ¿los derechos humanos de quién cuentan? Mire, yo creo que algo hay que decir sobre esta huelga, no solo por el tiempo que lleva, sino porque es una huelga que la sostienen los médicos con apoyo ahora no solo de odontólogos, farmacias, hay otros sectores que han apoyado y qué bien que apoyen y han agradecido los médicos. Pero es una medida que se ha desarrollado incluso durante la Navidad. Yo creo que si algo hay que decir es que los médicos han ejercido a cabalidad el derecho a la huelga, han reivindicado la huelga. Yo creo que los gobernantes se equivocaron cuando esperaban que cualquier rato acabe esa huelga. Creían que lo iban a quebrar a los médicos, capas medias, cómodas, que iban a sostener una huelga durante la Navidad y se mantienen durante más de 40 días. Yo le recuerdo, Jimena, que creo que el pueblo boliviano, los trabajadores bolivianos, han aportado con la generalización de una forma de la lucha en Bolivia que se ha extendido a otros países. El bloqueo de caminos, incluso los mineros que antes decretaban huelga y disminuía, por tanto, el salario de los bolivianos con un día que no trabajaban los mineros, porque el estaño era el sueldo de los bolivianos. Incluso los mineros en el último tiempo prefieren el bloqueo de caminos a la huelga, aunque la huelga puede afectar a la economía del Estado. La huelga de los médicos lamentablemente afecta en primer lugar a los pacientes, a los enfermos, pero esta también ha sido una huelga rara, para decirlo de alguna forma. Solo el día de Navidad, la noche de Navidad, han nacido 18 niños y todos con atención oportuna. Yo he visto amigos, conocidos entre los médicos que después de la marcha han vuelto al trabajo. A pesar de la huelga iban a hacer ciertos turnos. Un día leí en un periódico que
pacientes incluso apoyaron a los médicos. Francamente yo me alegré, porque lo que ha dicho el gobierno es que son los empobrecidos, los que no pueden ir donde un médico particular, van a los hospitales y como encuentran cerrados se ven privados de que los atiendan, etcétera. Pero no hay esa protesta. Hay una protesta de los que se consideran víctimas de la negligencia médica. Y aprovecho para decir que hay alguien que dice que es activista de derechos humanos y dijo que, es del Alto, dijo si algo hay que modificar del artículo 205 del Código Penal es que hay que endurecerlo más. Figúrese, un activista de los derechos humanos no puede plantear eso. ¿No? Yo aprovecho además para decir que si por algo ahora desde la COP se rechaza a todo ese código, es porque se trata, aunque se ha dicho lo contrario desde el gobierno, de un código que pone en primer lugar el castigo, la punición, no la prevención. No les importa a los gobernantes que se recupere a quienes han incurrido en un delito para la sociedad. Yo les cito solo un ejemplo, para no hablar ya de que el origen de este código, pocos conocen lamentablemente en Bolivia, originalmente este código fue un código penal italiano de los tiempos de Mussolini, de los tiempos del fascismo italiano. Y eso es tan cierto que abogados serios como Carlos Morales Guillén, por ejemplo, han comentado este código que originalmente tenía incluso una mala traducción. Pero además de eso, le recuerdo que el vicepresidente, en una reunión donde se ha discutido cómo cambiar la justicia, planteó nada menos que cadena perpetua. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente que incurre en un delito es investigada, procesada, juzgada y que se queda toda la vida presa. Eso equivale a la pena de muerte que no hay en Bolivia. Y con esos antecedentes se ha aprobado este código, que una vez más le digo, es especialmente punitivo. No le importa a los gobernantes recuperar a la gente para la sociedad. Y ese debiera ser el principal objetivo respecto de la gente que sí pues comete delitos. Y los delitos hay que investigarlos, sancionarlos y bueno, la gente posible, hacer todo para que retorne a la sociedad y aporte como no lo hizo cuando estuvo preso. En algún momento nuestro rector, el doctor Waldo Albarracín, hizo una comparación con el Código Banzer en la época de la dictadura, por ejemplo, la figura del desacato, la condena a la protesta social, la prohibición de que la gente pueda protestar. Eso también estaría en este código. Sí, seguro. Es un código, mire, hasta donde yo he leído, yo conocí los códigos que también tenían origen francés. El primer código penal que hubo en Bolivia era una copia del código penal francés y que el mariscal Andrés de Santa Cruz le puso su nombre. A este código, que fue italiano, del fascismo italiano, con Mussolini en el poder, fue el código Banzer. Banzer le cambió el nombre, tenía que haberle puesto Mussolini Banzer o algo así, ¿no? No es una ironía porque era así. Mire, otro de los objetivos de este código y de otras leyes en Bolivia es intimidar a la gente. Esa es una forma de la búsqueda de sumisión. Mire, yo recuerdo que cuando estaba en vigencia el neoliberalismo, Eduardo Galeano, que lamentablemente ha muerto, este periodista, colega nuestro de Uruguay, dijo, el neoliberalismo, además de todas las fechorías que hace contra la sociedad, contra los trabajadores, mete miedo, el miedo a perder el trabajo. Terrible, fíjese usted, padres de familia que pueden perder cualquier día el trabajo con hijos a los que tienen que mantener. ¿No? Este código y otras leyes tienen el propósito de intimidar. Y yo he escuchado en la UNFA gente que tiene que estar informada mejor que en otros lugares,
manifestar su temor. Dice, me pueden enjuiciar. Ahí está, eso es para, indudablemente para evitar la protesta. Pero lo que también se nota es que los médicos nos han enseñado que no hay que tener miedo, ni siquiera a códigos como este. Y hay que sostener huelgas también en Navidad y también en Año Nuevo. Y lo que sabemos que han rechazado ese preacuerdo, y en Mallá se estaban discutiendo qué otras medidas iban a tomar para continuar la COP. Y sabe, hay algo más en esta huelga. No cabe duda que también en los conflictos los trabajadores, los médicos también son trabajadores, aprenden del conflicto. Si algo han aprendido los médicos, entre otras cosas, es sostener el conflicto a pesar de todo. Hay momentos que ahora lo han dicho, se han quedado casi solos y siguieron con el conflicto, ¿no? Pero además de eso, además que ya tienen apoyo, ellos ya no solo, hay médicos ya no solo plantean la supresión o abrogación del artículo 205, que sería insuficiente, además plantean el rechazo de todo el código y por tanto que todo el código debe ponerse al canasto de basura. Con este proyecto tendría que ser el proyecto de código y dicen en 18 meses va a entrar en vigencia. Esos 18 meses debieran haber sido utilizados por la discusión de ese código. De manera que convencidos o no, pero previo debate y con ajustes, con incorporaciones, con supresiones, pudo haberse aprobado. Pero eso no le interesa al gobierno. Sabe que en derecho, yo les recuerdo especialmente a los docentes y estudiantes de derecho de la UNSA, porque no han dicho esta boca es mía de manera institucional, yo no he conocido, no sé si usted conoce algún pronunciamiento, algún estudio de la Facultad de Derecho. Pero yo aprovecho para recordarles que en derecho hace años existe una materia que debiera estudiarse mejor, creo, que se llama Sociología del Derecho. Justamente esa materia sugiere, enseña, que antes de aprobar una ley hay que hacer, como en economía se hace un estudio de mercado, en la sociedad hay que hacer un estudio de cómo podría ser admitido un proyecto de ley. Si no se lo puede imponer como se ha impuesto, es una imposición. El código por sí mismo es autoritario porque ha sido impuesto ante los bolivianos y ahora menos mal, en la medida en que la gente empieza a informarse, a enterarse, crece el rechazo al código, ya no solo el artículo 205, crece el apoyo a los médicos y nos advierten, creo que es importante decirlo, que este año pueden haber tantas o más violaciones de derechos humanos que el año pasado. Finalmente, señor presidente de los derechos humanos de la Asamblea, numerosos defensores de derechos humanos, activistas, jóvenes universitarios, han estado sufriendo acoso, incluso por parte de funcionarios gubernamentales. Y esto obviamente es un tema que no podemos dejar pasar, porque el pretender judicializar la solidaridad, por ejemplo, cuando ven gente que está afectada y uno tratar de ayudar, es algo que también va a ser la característica o se tiene que seguir denunciando esto y mandarle un mensaje a toda esa gente que es activista, que está en una lucha no de ahora, sino de hace muchísimos años y más aún cuando hay una nueva generación. Hay jóvenes activistas de derechos humanos y que ellos también están dando una fuerte lección. Sí, mire, a propósito de estos jóvenes, nos saludamos la defensa de estos jóvenes, de los derechos humanos, la difusión de los derechos humanos, la promoción de los derechos humanos. Nosotros que ya llevamos, no solo tenemos ganas, llevamos tiempo en esta lucha, nos equivocamos con este gobierno, Jimena. Creímos que, y además lo hemos dicho por escrito, creímos que se iba a respetar los derechos humanos con Evo Morales, ¿no? Yo creo que lo que hay que decirles a los jóvenes particularmente es que como han emprendido la lucha con los médicos, por ejemplo, continúen por ese camino, no, una vez, y yo aprovecho para decirlo de nuevo, no debemos tener miedo alguno a gobernantes autoritarios como Evo Morales.
A Evo Morales tenemos que recordarles que cuando él no tenía edad para estar en estas cosas, otros, y yo lo digo con los compañeros de lucha de ese tiempo, hemos resistido a las dictaduras, esos que nos decían que teníamos que caminar con el testamento bajo el brazo, de manera que los jóvenes activistas que existen, esos que han defendido la autonomía universitaria, y eso es defensa de la autonomía universitaria, que no permitieron que ingresen a la universidad esos polizontes, a ellos les decimos que no tengan miedo. Y quiero decir una cosa más. Qué bueno, yo he celebrado que la UNSA utilice sus normas, sus principios para defender la autonomía. Se ha establecido el veto universitario contra, creo que se llama José Luis Quiroga, un docente de la UNSA. Eso es lo menos que tiene que hacer la UNSA, porque ese caballero además nos mintió. Dijo, no sé si es caballero, de repente es ofenderlo del animal, pero él nos dijo... nadie ha dado orden para que la policía entre a la UNSA. Tal el cinismo de algunos que hacen las cosas y las niegan. Entonces, bien ha hecho la máxima autoridad universitaria con imponer el veto, y el caballero tendrá que irse de nuestra principal casa de estudio. Y eso es también defender los derechos ciudadanos. Señor presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, don Roberto Cárdenas, le agradezco profundamente que usted nos brinde su tiempo en este primer programa del 2018. Como siempre, es un placer conversar con usted. Gracias a usted también. Felicidades para la audiencia de Canal 13. Muchas gracias. Estamos en este momento ya con la unidad móvil. Luchito Salcedo.